Efesios capítulo 6, Efésiens 6, un pasaje muy predicado, il y a un passage qui prêche en pile, un pasaje muy importante. il y a un Amén. passage qui est très important. Ha tocado a nosotros vivir este tiempo del fin. C'est participant nous vivre dans le temps fin qu'il y a. Ha tocado a nosotros vivir estos tiempos peligrosos. C'est participant nous vivre dans le temps dangereux. Y somos Et puis valientes nous sommes vaillants para hacer frente pour nous faire face. a esos tiempos. Dans le temps ça, Tiempos peligrosos, dans le qui danger, tiempos terribles. dans le qui terrible. Alabanza del Señor. Ha tocado a Noé vivir en aquel tiempo. C'était tout pas nous pour vivre dans le temps passé. Donde Génesis 6 dice Pour que Genèse 6 dit, que la humanidad abandonó a Dios, l'homme abandonné mon Dieu. que sus pensamientos eran de continuo en el mal. Pensez, c'était s'arrêter mal. Y Noé tuvo que vivir en ese tiempo. Il n'aurait bien vivre dans le temps ça alors. Usted se puede imaginar Imaginez-vous. un mundo completo desviado de Dios Il y a un monde complètement qui dévie de mon Dieu. y solamente un justo. Seulement, il y a un monde juste. Alabanza del Señor. Noé decía, Noé te dit, aunque todos no quieren servir a Dios, même si tous parlent de servir mon Dieu, yo sí sirvo a Dios. moi-même, oui, je servir mon Dieu. Alabanza del Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Qui ça veut dire, frère? Que tu salvación no depende de otros. Que délivrance ne dépend pas de l'autre. Que tu salvación depende de usted. Délivrance dépend de vous-même. En el versículo 12 dice, Dans verset 12, là, il dit, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. parce que ce n'est pas le monde nous gagnons pour nous nous-mêmes. Pues sangre y carne no te pueden impedir la entrada en el cielo. Eh bien, aucun monde va empêcher nous d'entrer dans le ciel. Tu contacto con Dios no depende de carne y sangre. Contact avec mon Dieu, pas dépend des mondes. Amén. No tenemos lucha contra el ser humano. Nous ne pouvons pas lutter contre l'homme. Aunque el diablo tiene sus instrumentos, Même si Dieu a un instrument, que a veces habla il mentira, va falloir parler, je passe pas vérité. a veces Il calumnia, va falloir parler mal. y hacen tantas Il cosas, fait un paquet de bagailles. pero no tenemos lucha contra el ser humano. Mais nous ne pouvons pas lutter. El ser humano es la creación de Dios. L'homme est créatif, mon Dieu. Dios decide qué hace con su On creación. a décidé qui ça le fait avec le monde qui crée. Bueno, para alabar al Señor. ¡Gloria a Dios! Amén, hermanos. Por eso dice en el versículo 10, Vous êtes allés dans verset 10 là. fortaleceos en el Señor. Cherchez force, nous, dans la vie, dans la Seigneur. Usted no puede fortalecerse en Vous nadie, n'avez pas force dans personne. en nada. Dans rien. Puede ir a fiesta, Vous allez dans la fête. puede ir a Vous parranda, allez dans la puede bamboche. usar Vous droga, allez utiliser puede drogue. tomar Vous alcohol, allez boire alcool. pero no se fortalece ahí en esas cosas. ¡Gloria a Puede Dios! sentirse bien por un rato, por un momento, Comme ça, tout bien au moment, un petit moment. pero eso no le da fuerza. Les bagailles, ça n'a pas de force. A largo plazo Non, plus loin, le destruye, la détruit. le da menos Il y fuerza, a moins de force, menos estabilidad. moins de stabilité. Solamente en Dios podemos recibir fuerza. Seulement dans Gloria a Dios. Dios es nuestro refugio. Bon Dieu, c'est le refuge. Él es nuestro amparo. C'est la même caché. Él es nuestra fortaleza. C'est la même force. Nadie nos puede levantar, solamente Dios. C'est nous avons bon Dieu. Por eso Pablo dice a los de Éfeso, C'est ça, Paul dit dans mon Éphésios. fortaleceos en el Señor, Cherchez force nous dans le Seigneur. en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Cherchez force dans le Seigneur. Toca a tu hermano Touchez frère là. y dile, hermano, 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 Frère, frère, fortalézate en el Señor. cherchez force dans le Seigneur. Recorre fuerza en el Señor. Bonne force encore dans le Dile, Seigneur. dile. C'est ça. Recorre fuerza en el Señor. Fortalézate en el Señor. Recorre fuerza ahora. Alabanza al Señor. A su nombre la gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén, hermanos. ¡Amén! Aunque mi padre y mi madre me dejare con todo, Si papa fait remplir avec toute bagaille. Jehová me recogerá. ¡Amén! Alabanza al Señor. ¡Gloria a Dios! A su nombre la gloria. ¡Gloria a Dios! A su nombre la ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, en el verso 4, Frère Serge dans Éphésiens, versículo 20. verset 20. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Bendito sea el Señor. Escuche Efesios 3. Excusez-moi, Éphésiens 3. Alabanza a Jesús. ¡Gloria a Dios! Efesios 3:20 Éphésiens 3, 20. dice, y aquel que es poderoso, Il dit pour le monde qui a pouvoir, ça qui a pouvoir. y aquel que es poderoso, Pour bon Dieu, lui qui a pouvoir. aquel que es poderoso, Le monde qui a pouvoir.
¿Quién es aquel? Qui est qui alors? ¿Quién es aquel aquí? ¿Quién es aquel aquí? Y aquel que es poderoso. Qui est pouvoir. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Gloria a Dios. Dios está en este lugar. Bon Dieu est ici. Dios está en este lugar. Hay algunos que están aquí en esta Il y noche a des gens qui là, là. que están como Jacob cuando huía de su hermano. Il a que Jacob qui a sauvé son frère là. Jacob estaba sobre el monte Betel Jacob c'est sur tête mon Bethel là. y se puso a Et dormir puis il dormit pas. con su cabeza sobre una Avec piedra la tête mise sur une roche. y no sentía Il nada. pas senti rien. No veía a Il Dios. pas trouvé bon Dieu. Pensaba que estaba Il solo. pensait que c'était pour Y côté. hay algunos aquí en esta condición en esta noche. Comme ça que mon âge, qui comme ça dans ça. Alabanza al Señor. A su nombre la gloria. Pero la gloria de Dios estaba ahí. Mais quand était là. Y Jacob vio una visión. Et puis Jacob fait une vision. Ángeles subían. Ange d'apporter. Ángeles bajaban. Ángeles subían. Ángeles bajaban. Era la gloria de Dios. Estaba en este lugar. Y Jacob declaró: "Oh, esta gloria de Dios, Ah, gloire, c'est gloire, mon Dieu. esta puerta del cielo". Estaba dormido en la puerta del cielo. Cuando los ángeles subían y bajaban. Y él Et dice, puis il dit, y no lo sabía. il n'est pas comme ça. Y no lo sabía. Y no lo Il sabía. n'est pas comme ça. Dile que está a tu lado. C'est le monde qui va côté là. La presencia de Dios está Mon aquí. Dieu ici. La presencia de Dios está aquí. Despiértate. Alabanza al Señor. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recibe la palabra en esta noche. Pero recibe la palabra en esta noche. No es una palabra más. Dios te quiere hablar en esta noche. Pero Dios aún no tiene tu atención. No está. Tu corazón no está en la condición para recibir en esta noche. Estás sentado allí, pero no esperas nada. No esperas nada. No estás esperando nada. Aleluya. Nadie te puede ayudar. Usted no ayuda a usted mismo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nadie te podrá salvar si usted no abre su corazón. Cristo no te podrá llenar si usted no abre su boca. El Espíritu Santo lléname. Espíritu Santo llena sobre mi vida. Jesús lléname. A su nombre. Cristo vive. Cristo reina. Efesios 3:20. Mira algo importante acá. Y aquel que es poderoso. C'est pour bon Dieu qui a pouvoir. Y aquel que es C'est poderoso. pour le monde qui a pouvoir. No está bueno. Amen. Aquel. Pour le monde. Aquel. Pour le monde qui a pouvoir. Y aquel que es Pour le poderoso. monde qui a pouvoir. ¿Y quién es? Qui laisse mon salaire? ¿Quién? Qui laisse mon salaire? ¿Quién? Qui laisse mon salaire? Para hacer qué? Pour faire qui ça? Todas las cosas Pour faire toute bagaille. mucho más abundante Plus et en abondant toujours. de lo que pedimos C'est ça que nous demandons. o entendemos. Ou bien ça nous comprendre. ¿Y cómo lo hace? Comment le faire? ¿Con qué lo hace? À qui ça va faire? ¿Con qué Dios hace esas cosas? À qui les bon Dieu va faire bagaille ça? Mire lo que dice ahí. Regardez qui ça dit là. Según el poder C'est le pouvoir que actúa en pour agir nosotros. dans nous-mêmes. ¿Por qué me estás viendo como esperando algo de mí? Pour que ça va nous-mêmes. Lo que usted necesita ya está Ça va dentro de usted. Con el poder à pouvoir que actúa et agir. en nosotros. Cuando Timoteo se sentía desanimado, Là que tu m'as dit découragé. cuando sentía que no podía más. Les autres capables encore. Alabanza al Señor. ¿Qué le dijo Pablo? Qui ça Paul dit? Pablo estaba lejos. Paul était bien loin. No podía tomar un helicóptero y venir de Timoteo. ¿Qué le dijo? Qui ça dit? Le mandó una carta Une lettre. que tal vez duró un mes. C'est-à-dire qu'il dit, yo moi. Sé por qué me escribes, Timoteo. Qui ça va écrire? Timoteo, ¿por qué me está mandando un WhatsApp? Qui ça va faire WhatsApp?
Porque me dice que no puedes más. Tú tienes lo que necesitas. El pueblo está en usted. ¡Avívalo, Timoteo! ¡Avívalo, Timoteo! ¡Avívalo, Timoteo! ¡Aviva el fuego que está en usted! ¡Avívalo! ¡Avívalo! ¿Usted lo cree? Amén, hermanos. Con el poder que actúa en nosotros. Por eso dice en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor. En Él recobramos fuerza. Y en el poder su fuerza. Amén, hermanos. Él nos da fuerza. Alabanza al Señor. Una sola visita de Dios sobre nuestras vidas cambia, transforma, sana. Alabanza al Señor. Y dice ahí, vestidos de toda la armadura de Dios. Aleluya. Pablo, el apóstol Pablo, está aconsejando a la iglesia de Éfeso para ponerse toda la armadura de Dios. Es necesario cada día de nuevo ponerse la armadura de Dios. Amén. ¿Lo dice aquí o no? Él lo dice aquí. ¿Por qué hay que poner esa armadura? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. El enemigo ataca al cristiano. Al mundano no. El mundano ya está bajo su poder y hace lo que quiera con él. Pero el que ha aceptado a Dios ha salido de la oscuridad a la luz, del poder del diablo a Dios. Nadie quiere escuchar eso. Amén. Cuando pregunta a un mundano, ¿quieres aceptar a Cristo? No. Entonces eres del diablo. ¿Por qué me juzgas? No te estoy juzgando. La Biblia dice: ¿estás con Dios? ¿Estás con el diablo? Si no quieres aceptar a Dios, ¿con quién estás? Con el diablo. ¿No estás en luz? ¿Estás en oscuridad? ¿O no? El Evangelio es simple. Nadie podrá decir al Señor en el gran trono blanco: Señor, no lo entendí. Porque la Biblia dice: por torpe que sea, por bobo que sea, por torpe que sea, ¿qué? No se va a perder. ¿Usted sabe dónde tiene ese texto en Isaías? Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Por torpe que sea, porque es o el camino ancho o el angosto. Una hermana. O con Cristo o con el diablo. Gloria a Dios. O oscuridad. Vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Amén. Contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo nos ataca con fuerza. Amén, hermanos. Él no puede hacer nada. Usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Se está seguro? Amén. No lo diga con miedo. Pastor, usted no puede decir amén. Yo no voy a casa, estoy ahí solo con el diablo y él está bien. No te cambies al diablo. Amén. No pudo tocar a Job. Lo tienes protegido. El ángel de Jehová campa alrededor de sus hijos. Amén. Eres un hijo de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor. Amén. Y si viene el diablo, los defiende. Alabanza a Jesús. Amén, hermano. Ahora yo no sé pelear, pero Jehová es Jehová de los ejércitos. José le preguntó: ¿quién eres? Yo soy el capitán del ejército de Jehová. Amén, hermanos.
Hay que ponerse toda la armadura de Dios para enfrentar los poderes de oscuridad. Alabanza al Señor. No te juegues, hermanos. No es un juego, hermano. Alabanza al Señor. Amén. Dice que la gente débil sirve a Dios. No, los débiles no resisten. Ahora, hermano. Los débiles no resisten. Los que están son los valientes. Amén. Los jóvenes débiles no resisten. Los caballeros débiles no resisten. Las damas débiles no resisten. Los ancianos débiles no resisten. Las ancianas débiles no resisten. Hay que ser valientes. Hay que ser decididos. Alabanza al Señor para servir a Dios. Amén, hermanos. Porque Él viene con sus maquinaciones, con sus trampas, se agacha, se esconde para atrapar a un hijo de Dios. Alabanza al Señor. Por eso dice la palabra, no podemos ignorar la maquinación del diablo. No puedes ignorar al diablo, aunque puede hacer de muchas cosas el ser humano. No ignoréis que el diablo está aquí. Gloria a Dios. Tu hermano te hace muchas cosas. Tiene deseo con la derecha. No tengo lucha contra carne. Aleluya. No tengo lucha contra Tomás. No tengo lucha contra David. Señor, reprendo al diablo. Gloria a Dios. Jesús, no vayas a la cruz. Reprendo a Satanás. Reprendo al diablo que estaba usando a Pedro. No digo te reprendo, Pedro. Reprendo a Satanás. Pedro no era Satanás. Pedro se dejó influenciar por el diablo. Amén, hermanos. Amén. No ignoráis las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y ahí en el versículo 12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. Pero contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Amén. Con toda esa porquería, hermanos, tenemos lucha. Aleluya. Diferentes rangos, diferentes especialidades para atacar a usted. Alabanza al Señor. Pablo dice en el 13, por eso, porque tenemos lucha contra estas huestes, contra estos seres espirituales fuertes. Dice, por tanto, por eso, tomad toda la armadura de Dios. Tomad la armadura, vestid la armadura. Si no lo vas a resistir, para que podáis resistir en el día malo. Amén, hermanos. Amén. Como cristianos tenemos nuestros días malos. Amén. Ojalá que más sean los días de victoria que los días malos. Amén. Ojalá sean más los días de victoria que los días malos. Amén. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Cuando somos hijos de Dios, tenemos victoria, ¿no? Amén. Vienen días malos para tener más grande victoria. Pero hay que vestir toda la armadura. Tenemos lucha contra ellos y no lo vemos. Por eso tenemos que vestir la armadura. Por eso tenemos que proteger, vestir la armadura para resistir. A los demonios, a los gobernadores,
a los jueces espirituales, a los principados, a los potestades, para resistir al diablo. Necesita ponerse la armadura. Amén. ¿Cómo se pone la armadura? En oración. Gloria a Dios. Entonces, andas sin protección entonces. Tienes que orar y poner la armadura de Dios. Amén, hermanos. Y estar firme. Estar firme. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, el diablo es un enemigo vencido. Él te ataca. Te ataca con fuerza. Pero si solamente una vez te pares firme, vas a ver que no eres débil. Amén. El problema es que cada vez que él viene hacia así, y usted párate. Y vas a ver que puedes vencer esa situación, esa tentación. Alabanza al Señor. Ponte la armadura. Resiste. ¿Qué dice? 14. Está pues firmes. Para estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Amén. Si esto se rompe, hermanos, no podemos caminar. Hay que ceñirnos. Hay que amarrar esa correa con el cinturón de la verdad. Amén. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Tienes cinturón en esta noche? ¿Tienes cinturón en esta noche? ¿Tienes cinturón en esta noche? Amén. ¡La gloria! ¿Tienes cinturón en esta noche? ¡Gloria al Señor! Amén. ¿Cuál tienes? Amén. Podemos comprar uno barato o de cuero. ¿Qué clase de cinturón tienes en esta noche? Alabanza. Gloria a Dios. Dice, ceñid los lomos con el cinturón de la verdad. Amén. Si no tiene dinero, usted compra uno de 5 florines. Y después de un tiempo comienza a quitar. Amén. El traje de pantalón se queda ahí. Amén. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Si no dominas la palabra de Dios, tiene un cinturón de $5 ahí. Alabanza a Jesús. Una vez yo fui a una convención en Guyana Inglesa. Y cuando me senté, el cinturón estaba allí sí puesto. Era de 5 flores. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios. Tiene que dominar la palabra. Memorizar la palabra. Alabanza para fajarte con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando estás orando, se dice: me ciño con el cinturón de la verdad. Me pongo la coraza de justicia. Necesita una coraza. Los soldados estaban una coraza. Amén. Coraza. Gloria a Dios. Una coraza. Veamos. ¿Por qué? Para cuando la espada viene, hay protección al corazón. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Para usted poder pelear tranquilo. A veces pasa algo ahí. Pero está contra la coraza. La coraza de justicia. Que es tu seguridad en el Señor. Porque por la sangre de Cristo soy justificado. No soy justificado porque es una decisión mía. De arriba vino esa decisión. Cuando yo reconocí a Cristo en mi vida, la sangre de Cristo me cubrió, me limpió. Y cuando Dios puso esa sangre sobre usted, hermano, Él dijo:
Pero soy justo. Soy justo. Presento la justicia de Cristo. Yo presento la justicia de Jesús. Dilo. Yo presento la justicia de Cristo ante los poderes que están atacando mi vida. Soy justo. No tienes derecho. ¡Aleluya! Esa coraza protege tu corazón. Alabanza al Señor. Amén. No puede decirte lo que quiere, pero tiene la coraza de justicia. Alabanza al Señor. Después dice: los calzados y calzar los pies con el aprecio del Evangelio de la paz. Et pour soulier dans pied nous, mettez activité pour nous annoncer bonne nouvelle. Amén. Hay que poner los zapatos de la paz del Evangelio. Vous mettez soulier composé de l'évangile. No son los zapatos, C'est pas soulier. son los zapatos de paz del Evangelio. C'est soulier de la paix de l'évangile. Son zapatos que Dios ha hecho para usted. C'est soulier que Dieu fait pour vous. Amén. ¿Ya pusiste tu cinturón de la verdad? Amén. ¿Lo pusiste? ¿Lo pusiste? Amén. Abriendo la boca, abrándose los ojos. Pongo la cinturón de la verdad. Amén. No diga amén. Yo pongo la cinturón de la verdad. Yo pongo el cinturón de la verdad. Amén. Me apropio de la coraza de justicia. Propio la coraza de justicia. Me pongo los zapatos de paz. Me pongo los zapatos de paz. Del Evangelio. De l'évangile. ¿Son los zapatos de quién? C'est soulier qui est? Del Evangelio. De Dios. C'est bon Dieu. Del Evangelio. Dios del Evangelio. Entonces, Eh bien, esos zapatos, soulier là. ellos te guían. Amén. Ellos te guían. Son zapatos de C'est obediencia. soulier Zapatos del Evangelio. soulier l'évangile. Ahora Dios decide a dónde usted va. On y a abondance. Qui côté pour aller? No usa sus pies más para ir a donde usted quiere. Quand on utilise pieds pour aller côté où vous voulez, Tiene que seguir conforme a la palabra. vous besoin d'arrêter la parole. Lámparas a mis pies, Lumière pour prier moi. tu palabra. Parole. Lumbrera L'éclairer para mí, pour moi-même. camino. L'éclairer chez moi. Zapatos de paz del Evangelio. Soulier de paix de l'évangile. ¿Cuál quiere zapatos en esta noche? Amén. Alabanza al Señor. Y dice después, Et puis il dit après, sobre todo, sur toute bagaille ça, da una importancia mayor aquí. ouais, là, un point important qu'il a. Sobre todo, Sur toute bagaille ça, tomar qué? prends qui ça? Tomar qué? Prends qui ça? El escudo Prends. de la fe. Prends. Amén, hermano. Protège, le plan protège la foi. El escudo de la fe. Prends un plan protège la foi. Usted necesita tener ese escudo de la Vous fe. besoin qu'il y ait une protection de la foi ça. En la mano izquierda, depende si usted es zurdo, en la mano derecha. Y si es derecha, Si c'est en la mano izquierda. il se met droit et c'est main gauche. Si es zurdo, pone apagando sus ojos. ¡Su nombre! Escudo de fe. Bouclier. Bouclier de la foi. ¿Tiene una palabra? Non, bouclier. ¿Qué lo tiene? Plaque protégée. ¿De qué será? Plaque protégée, escudo. Gloria a Dios. Escudo. La Amén. misma coraza. Es un bouclier. Escudo de la fe. Bouclier de la foi. Amén, hermanos. Amén. Cuando el enemigo ataca, Dès que l'ennemi est attaqué, un soldado peleando il y a un soldat boumé. y manda la espada, Et puis il voit l'épée ou une flèche. ¿qué hace usted? Qui s'en fait? ¿Hace así? Vous faites comme ça? ¿Me tiene corazón no? Te protege con el escudo. ¿Se protege con el escudo no? Vous protégez pas avec la protéger ça. Amén. Amen. Entonces usted me tiene que alzar el Et escudo vous besoin de lever pour protéger para ça. protegerse. Pour protéger. El soldado hermano, amén o no, hermano. Amen. Si quiere así, Si vous êtes comme ça, le parte la cabeza, vous mettez tiene que levantar vous lever. el escudo de la fe. Gloria a Bouclier Dios. de la foi ça. Amén. El escudo de la fe. C'est bouclier de la foi. Cuando tiene fiesta, Et vous la foi. Amén. si no tiene fe, Si vous n'avez pas la foi, tiene el escudo así, eh bien, restez comme ça. el diablo te da. Diable a Gloria a fait. Dios. Usa tu escudo. Vous besoin d'utiliser Gloria a Dios. Es que no creo. Et parce que Baja tu escudo. et bien, vous allez pas protéger. Usa tu escudo. Utilisez-les. Soy más que Parce que vencedor. plus que Nada.
rien, ni nadie, ni personne ne podrá pas capable de separar séparer del amor de Cristo. Haz tu Gloria a Dios. Cara a Jesús. Bueno, Jésus. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Hay que alzar el escudo de la fe Para protéger la foi, ça. para protegerse. Para protéger. Me cansé, pastor. Por quê, pastor? Siga alzando tu escudo. Siga alzando. Continue a lever. Porque Dios te dice, Por que ça va Jésus? fortaleceos en el Señor. Cherchez force dans le Seigneur. Porque Él sabe Parce qu'il connaît. que a veces nuestras fuerzas se acaban. Il va parfois finir. ¿O no? Oui ou non? Por eso dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Il va multiplier une force pour qu'il va gagner force. ¿Quién no multiplica? Qui ça va multiplier? Bon Dieu va faire. Amén. Por eso se tiene que alzar siempre su escudo. Nous devons toujours lever. Sin importando lo que Ça siente. intéresse que soit ça. Y poner el hielo de la Et puis salvación. mettez casse à faire de la salut. El soldado siempre tenía un yelmo Soldat toujours mis en casse là. para que la espada no, Pour que l'épée para proteger su cabeza. pour protéger la tête. Si era en esos tiempos tenían que hacer un yelmo grande para mí. Et de là, il faut un bon casse pour moi. El hielo de Goliat. Casse. No había dicho a David, dame el hielo de Goliat. Aleluya. Amén, hermano. Pero amén. Estamos hablando de la palabra de los, el yelmo de la salvación. Casse et salut. Gloria a Jesús. Amen. Amén, hermanos. Uno tiene que cubrir su mundo de pensamiento Vous pouvez couvrir mon pensée con su Salvador. avec Sauveur là. Cristo nos salvó. Jésus-Christ sauvé nous. Cubro mi mundo de pensamiento Ma couvrir mon pensée con mi Cristo. avec Jésus-Christ. Pongo el hielo de la Ma salvación. mettez casse, salut. No permites que el diablo manda todos sus dardos. Comment le diable a fait tout flèche là? Pon el hielo de la salvación Mettez casse, délivrance. para proteger tu mente. Protéger l'idée. Amén, hermanos. Hay gente que no pone el hielo de la salvación. Et mon qui va mettre casse, délivrance là. Y todo el día su mente está trabajando Voilà, horas si vous extra. commencez à travailler, c'est comme ça. Alabado Dios. Gloria a Dios. Llega a la iglesia cansado. Il vient de l'église à bouquet. ¿Que trabajaste hoy? No. Vous avez dit, non. En casa dormí. Sí. Dans la caille de nuit, oui. Pensando. À cause de ta pensée. Aleluya. Pon el hielo de la salvación. Mettez casse, salut. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios? Qui ça la Bible dit dans 2 Corinthiens? Capítulo 2. Chapitre 2. Que tenemos que Nous besoin de faire qui ça? la mente de Nous Cristo. besoin de mémoire de Jésus. Gloria a Amén, Dios. hermanos. Entonces usted pone el hielo de la salvación en oración. Et bien dans la prière, vous mettez casse en fait, Y usted ora. vous priez. Rechazo esos Pour pensamientos. rechercher toute pensée ça. Porque la Biblia dice Parce que la Bible dit, que tengo la mente de Jesús. moi j'ai l'idée de Jésus-Christ. Y Jesús no piensa Et así. Jésus va penser comme ça. Amén. Gloria a Dios. Y usted ora, lo hace suyo. Vous priez, vous faites le vide pour vous-même. Me apropio de la capacidad mental que mi Cristo me ha Ma dado. bonne capacité mentale que Jésus-Christ m'a donné. El hermano lo expresó diferente. Il faut aller que c'est différent. Dijo que ata su mente al de Cristo. Les idées marées, j'ai mes mémoires dans Jésus-Christ. No, apropiase de esa capacidad mental. Non, rends la capacité mentale ça. Cuando el Espíritu Santo vino a vivir en su vida, Jésus qui a bien vivre dans la vie. ¿me escuchan? Amen. Le dio a usted una capacidad Il mental a une capacité mentale. para pensar lo bueno, Pour ça, lo honorable, lo amable, amén, lo honesto. ça qui est honnête. Usted tiene esa capacidad. Quelle capacité Pero ça? hay una naturaleza vieja en Mais usted on vient dans la y el diablo manda sus dardos. diable a voué flèche là. Por eso usted tiene que poner el hielo de la salvación. Mettez casse, délivrance là. Cubro mi mundo de pensamiento. Pour passer là. Cubro mi mundo de pensamiento con Jesucristo, mi Salvador. Rehuso todo pensamiento que no está de acuerdo con la palabra. Pongo el hielo de la salvación. Declaro mi mente libre. Me apropio de esa capacidad mental que mi Jesús me ha dado. Tengo la mente de Jesús. Tengo la mente de Jesús. Tengo la mente de Jesús. No acepto otra verdad. Y por último dice, Pour la dernière ici. alce la espada del Espíritu. Levez l'épée de l'esprit. Amén. La espada es la palabra también. L'épée, c'est parole là. Amén. La palabra de Dios Parole bon Dieu. es más cortante, L'épée filée, l'épée filée, que una espada de dos filos. qui est une épée filée devant. Amén. Amén. La palabra de Dios es una espada. Parole bon Dieu, c'est une épée. Alabanza al Señor. Tenemos que alzar
la espada Nous devons lever l'épée ça. para pedir a Dios sus promesas. Pour demander mon Dieu promesse. Amén, hermanos. Pero tenemos que usar la espada Nous devons también. utiliser l'épée Usted no ça. puede defenderse solamente, Pour défendre seulement. pero hay que usar la espada Nous devons utiliser l'épée para atacar al pour diablo. attaquer le diable. Amén, hermanos. La Biblia dice Parce que la Bible dit sobre el dragón sur le dragon y el basilisco et sur y la culebra sur couleur. pisarás. Tu vas briser les fesses. Estás usando la palabra. Utiliser parole. En Cristo soy más que vencedor. Estás usando la palabra. Rehuso pensar lo que usted me está mandando. Estás usando la palabra. Te reprendo, Satanás. Vete. En el nombre de Jesús. Usando la palabra. Sé un soldado valiente. Sé un soldado ofreciente. Sé un soldado diligente. Levántate. Pelea tu batalla. 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 Ponte la armadura y pelea tu batalla en esta noche. Alabanza al Señor. Nadie puede pelear tu batalla. Solo usted puede pelear su batalla. Pelealo. 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 Levántate. Levántate. Ponte la armadura. Pelea tu batalla. Pelea tu batalla. Enfrenta al diablo. Dile, diablo, tú vienes contra mí. Con calumnia. Con chisme. Con mentira. Con tantas cosas. Pero yo vengo contra ti. En el nombre de Jesús. Desde ahora. Retrocede. Retrocede. Ahora yo me levanto. Me fortalece en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Adora a Dios, iglesia. Adora, adora, adora a Dios. Adora a Dios. Ahora avanza el Señor. Pelea, 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 pelea tu batalla. Ya no llores más, no levántate, pelea tu batalla. Pon el diablo debajo de tus pies. La palabra de Dios dice que Jehová pronto aplastará a Satanás debajo de tus pies. Amén, hermanos. Tiene tus pies arriba, aleluya. La palabra de Dios dice que Jehová pronto aplastará. Usted no va a ensuciar sus pies con el pelea. Reclama tu victoria. Reclama tu victoria. Te aplasto ahora. Suelta ahora. Suelta. Te ordeno ahora. A mí se me ha dado autoridad. A mí se me ha dado poder. No uses ese poder ahora. Ahora. Suelta. Enfermedad, suelta. Enfermedad, suelta ahora. Suelta ahora. Suelta. Por las llaves de Cristo. No lo acepto más. Ya. Declara tu mente libre. Declara tu alma libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, me declaro libre, me declaro libre en el nombre de Jesús, En el nombre de en el nombre de Jesús me declaro libre, en el nombre de Jesús me declaro libre, aleluya. Me fortalezco en el Señor. Recojo fuerza en el Señor. El Señor me da nuevas fuerzas. Me renueva en esta noche el Señor. Me renueva en esta noche el Señor. Oh, voy a pelear mi batalla. Voy a pelear mi batalla. Me levanta ahora. Me levanta ahora. Voy a ensanchar el cinto de mi cabaña. Oh, no me voy a detener, no. No me voy a detener, no. Voy a ensanchar el cinto de mi cabaña. Voy a ensanchar el territorio. Voy a ensanchar mi territorio. Voy a avanzar. Voy a avanzar. Voy a ser más grande. Más grande.
con la autoridad puesta en mí, declaro liberación. Declaro libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Mis emociones quedan libres. Me declaro libre. Mi mente queda libre. Mi alma queda libre. Mi carne queda libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo. Me declaro libre. Suelta ahora. Suelta ahora. Suelta ahora. Suelta ahora. Suelta ahora. Me declaro libre. Mi mente queda libre. En el nombre de Jesús. Decláralo. Decláralo. Abre tu boca. Abre tu boca. Decláralo. Declaro libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Me declaro libre. Me declaro libre. Por la sangre de Jesús. Todo el cabello se cae ahora. Se cae ahora. Se cae ahora. Se cae ahora. Ahora se cae. Ya lo suelta. Suelta ahora. Suelta ahora. Suelta ahora. 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 Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Cristo vive. Gloria a Jesús. Vamos a orar por Salomé, aleluya. Gloria a Dios. Gloria y sanidad de noche. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ustedes se dirán indignarnos ahora, Pedro. Grande y maravilloso es. Alabanza. Es una gloria y la A honra. Dios, gloria que Dios possa nele. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Para siempre. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Adora al Señor, iglesia. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Oh, alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Poder está en Jesús. 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 Aleluya. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Iglesia, adora, adora, adora. Glorificado sea Dios. Aleluya. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos. Glorificado sea Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Quiero que Jesús está sano. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanza, mi Dios. Oh, mi Señor. Alabado Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Alabado sea Jesús. Dios te quiere. Dios te quiere. Ese movimiento. Alabanza a Jesús. Para siempre. Alabado Dios. Aleluya. Te alaba, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Iglesia. Robando su milagro de noche. En el nombre de Jesús. De repente, enfermedad. Sí, Señor. Sanidad completa. Tu dolor te va. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. De llaga de Cristo Jesús. De llaga de Cristo Jesús. En nombre de Jesús. De declarar que vive sano. Los. Sanidad. 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 Completamente. Sanidad. En nombre de Jesús.
agradezco y alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios. Saluda a algunos oyentes por Facebook. Gloria a Dios. Recibe bendición de Dios, el poder tengo más aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga, Amén. hermano. Hermano Cosita. Gloria a Dios.